Hola, muchas gracias por ver el video. Esta vez vamos a tejer un enterizo para bebé. Voy a ocupar esta aguja que es número 3. Se necesita 3 ovillos, lana gruesa. Cada uno de estos tiene 100 gramos. Y este otro va a ser para la parte de las trenzas. Puede ser menos de un ovillo porque no vamos a requerir mucho. Va a ser como 50 gramos más o menos. Además vamos a empezar con una lana auxiliar. Empezar con 74 puntos. Aquí tenemos los 74 puntos ya, y vamos a tejer una fila y será punto musgo. Para eso vamos dando la vuelta de esta forma. Aquí ya tenemos la primera fila tejida. Ahí tenemos el ovillo y entonces viene a ser igual punto musgo. Ahí ya vamos tejiendo toda la fila. Ahí vamos terminando la fila y tejemos todos los puntos. Ahí. Ahora vamos dando la vuelta y no vamos a tejer dos puntos. Levantamos así directo, 1 y 2 puntos. Y este otro tejemos normal. Y así tejemos toda la fila, el punto musgo. 54 filas sin hacer ningún cambio. Después de que hemos tejido las 54 filas, ahora vamos a hacer elástico doble. En la orilla seguimos sin tejer los dos puntos. Aquí pasamos directo y vamos a poner 2 revés y 2 derechos. Debemos tejer 10 filas. Aquí hemos tejido ya 10 filas elástico doble. Ahora vamos a tejer todo derecho en esta fila. Tomamos los dos sin tejer, los dos primeros puntos, y en este lado ya debemos dividir. Para eso vamos a tomar 17 puntos para la delantera de este lado. Aquí vamos a agregar de este lado un punto, de esta forma. Tomamos y agregamos un punto. Luego vamos a tejer 2 puntos que van a ir al centro, de donde vamos a ir agregando. Ahora aquí va a ser la manga. Debemos considerar 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Ellos van a estar agrupados para la manga. Luego 2 que van a ir en el centro. Ya, ahora ya estamos para la espalda. La espalda debe ser 22 puntos. Además debemos agregar. Aquí, en la manga, en esta fila, no estamos aumentando, solo en este lado, y ahora en la espalda también vamos a aumentar. Para la espalda debemos tomar de aquí igual. Tomar un punto y aumentamos. Y ahora 22 puntos más. Ahora aquí también tenemos que aumentar y de la misma forma lo hacemos. Tomamos un punto de acá y agregamos. Ahí. Ahora 2 puntos que van a ir en el centro. 2. Y más 5 puntos que también está para la manga, que en esta fila no estamos aumentando para la manga. 2, 3, 4, 5. Ahora más 2 puntos igual que se va a hacer para ir tejiendo en el centro. 2. Ahora de este lado aumentamos para el lado de la delantera. Ahí. Debe restarnos 17 puntos aquí. Ya estamos nuevamente en la línea que debemos aumentar. Y en esta fila aún solamente aumentamos para el delantero y la espalda. Para la manga aún no. Estamos en la fila donde ya estamos aumentando 4 veces. Aquí 1, 2, 3, 4. Esto para la delantera. Ahora tejemos estos 2 puntos. Luego ya para la manga aquí. Y tenemos 5 puntos al centro. 2, 3, 4, 5. Y ahí tendrá que aparecer
estos 2 puntos que hemos señalado que van tejiendo en el centro. Aquí aumentamos, ya esto es para la manga, y estos 2 van en el centro, y aquí nuevamente aumentamos, y esto es para la espalda. Ahí. Lo mismo haremos en el otro lado. Para la manga ya debemos aumentar. Aquí también debemos aumentar ya para el otro lado de la espalda. Y tejemos 2 puntos. Y de este otro lado ya también, esto es para la manga. Aumentamos. Y tejemos 5 puntos. Y aquí aumentamos estos 2 puntos normal, y aquí para la delantera de ese lado, así ya fuimos aumentando en estas líneas. Es el 4, 1, 2, 3, no fue aumentado para la manga, ahora ya estamos en el 4 y estamos aumentando. A la vuelta tejemos sin ningún cambio, todo derecho. Aquí ya debemos agregar el color verde para formar las trenzas. Para eso vamos a contar la distancia que habíamos tejido, tomando en cuenta estas líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y estamos en la fila número 20 desde aquí. Aquí debemos descontar 14 puntos para cambiar de color. Debemos tejer 12 puntos con el color verde. Y continuamos con el otro color. Cuando estamos en este lado con esta referencia no aumentamos los puntos, así que tejemos todo derecho. Aquí estamos en el otro lado ya, y aquí debemos agregar nuevamente el verde. 12 puntos tejemos y el resto, los cuales son 14 puntos, tejemos todo derecho. Vamos a seguir tejiendo normal, aumentando en estos lugares que debemos aumentar para el delantero, manga y espalda. Aquí vamos a ir formando el ojal. Para eso tejemos 5 puntos, ponemos una lazada y reducimos un punto aquí. Este es el ojal para un botón pequeño. Y aquí ya debemos formar la trenza. 4 puntos de acá, soltamos estos puntos y aquí los retomamos por encima, ahí, y pasa de esta forma. Y tomamos los 4 de acá y tejemos. No debemos ajustar mucho al tejer. Los 4 puntos y los siguientes 4 puntos que se están trenzando. Y aquí los otros 4 se trabaja normal. Aquí también tenemos que empezar ya trenzando. Tejemos primero los 4 puntos. Ahora trenzamos. Y esto va por encima. Tomamos 4 puntos y soltamos para atrás. Y volvemos a retomar en esa forma. Y ahora tejemos. No debemos ajustar mucho. Ahí, y cambiamos de color como siempre. Ya sabemos, ponemos acá la lana, levantamos el otro y damos la vuelta con él así, de esa posición. Y tejemos todo derecho esta parte. Aquí ya estamos para formar la trenza nuevamente. Y eso lo estamos haciendo cada 4 filas. Aquí estamos ya para formar la otra parte de la trenza. Cruzamos la lana de esto y tejemos. Ahora debemos tejer 4 puntos verde y tomamos por encima, como se puede ver. Soltamos los puntos y tomamos de esta forma, ahí.
Ahí ya tenemos la trenza. Después de 4 filas pasaremos a este lado. Ahora tejemos todo derecho porque, como ya sabemos, de este lado no se aumentan puntos. Cuando demos la vuelta recién. En este lado igual ya formamos la trenza. Debemos tomar 4 puntos en esta dirección. Ahí. Vamos a costurar la capucha. Para eso lo que hacemos es costurar uniendo punto por punto. De encima y por ahí giramos la aguja y costuramos. Lo mismo de aquí y por acá y costuramos. Una vez terminando ya de costurar todo esto, damos la vuelta y ya vamos separando la lana auxiliar. Ya una vez separando la lana auxiliar, queda de esta manera la costura de la capucha. Ahora bien, aquí ya va dándose forma y está. Hasta aquí que hemos tejido desde este lugar son 40 filas. Al mismo tiempo, como fuimos aumentando en la delantera, por ejemplo, llegó a ser a 37 puntos. La manga está con 41 y la espalda llegó a ser a 62 puntos. Acá que 62. Lo mismo en esta otra manga y la otra delantera. Ahora lo que vamos a tejer es la manga. Vamos a coger los puntos para la manga. Debemos tejer primero las mangas, después el cuerpo. Aquí debemos formar el ojal también. Y ponemos una lazada y deducimos un punto ahí, de esa forma. Aquí tenemos 2 puntos que separaban cuando estábamos aumentando. Son estos 2 puntos que fueron desde aquí hasta ahí. Ahora los dos lo vamos a pasar un punto a este lado y el otro hacia la manga. Ahí. Y estos son los dos. Ahí muy claro la línea. Dejamos esto a un lado ya con la otra aguja extra y continuamos aquí la manga. Ahora ya no debemos aumentar. Todo derecho, el punto musgo sigue. Y aquí igual. Tomamos un punto más de los dos que estábamos tejiendo en el centro. Más esto. Ahí. Y de aquí damos la vuelta. Y aquí al momento de tejer tenemos que dar la vuelta. No tejemos, pero sí envolvemos de esta forma la lana y pasamos. Ahí. Entonces tenemos 41 puntos para la manga, los cuales vamos a ir tejiendo. Se ha tejido ya 30 filas la parte de la manga. Ahora aquí vamos a reducir en ambos lados a un punto. Para eso, y estamos saliendo ya a la final de este lado y aquí reducimos. Tomamos 2 puntos y reducimos ya a 1. Ahí. Y damos la vuelta. Y tejemos ya normal. Lo mismo hasta llegar al otro lado. Aquí de la misma manera tomamos 2 puntos y reducimos en 1. Ahora ya tejemos ya sin ningún cambio nuevamente. Aquí tenemos la manga que hemos tejido, los cuales en total son 50 filas desde que hemos separado, desde acá.
Hemos reducido a las 30 filas, un punto por cada lado. Ahora cambiamos de color. Estamos en el lado de la cara del tejido. Esto va y ahí. Cambiamos. Esta fila se teje todo derecho. Ahí tenemos y damos la vuelta. Y de este lado vamos a tejer elástico doble. 2 derechos, 2 revés. Aquí la manga y hemos tejido 10 filas. Ahora vamos a intercalar los puntos para costurarlo ya con aguja. Para eso tomamos un punto aquí, este otro viene ahí. Tiene que intercalarse como si fuera elástico simple. Y ahí hemos unido. Ahora vamos a costurar con aguja. Aquí ya vamos costurando. Tenemos que buscar la tensión correcta para finalizar. No debemos ajustar mucho, tampoco dejarlo muy flojo. Aquí tenemos ya terminado el puño. Tejemos de la misma forma la otra manga. Ahí ya tenemos ya las dos mangas terminados. Ahora lo que nos toca es tejer ya el cuerpo. Y para el cuerpo ya tejemos uniendo el delantero, la espalda y el otro lado del delantero. Y vamos a tejer todo directo ya sin ningún cambio, excepto tomamos la medida para el ojal que va formándose aquí. Seguimos con 2 puntos sin tejer y tejemos todo derecho. Después de unir la espalda con la delantera, se ha tejido 80 filas. Ahora debemos formar ya para las piernas. Extra. Desde que hemos dividido ya para las piernas, que tenemos aquí 6 puntos y aquí hemos empezado a tejer. Acá quedaron 6 puntos y en este otro lado también son 6 puntos. Esta pierna ya está terminado. Ahora en el otro lado, cuando estuvimos continuando, ya se fue tejiendo también desde este lugar, desde el punto que se ha dividido. Son 54 filas. Ahora aquí ya nos toca hacer esta parte, que es la parte de la pretina. Esta fila aún se teje todo derecho. Aquí reducimos 3 puntos. 1, tejemos 2 puntos y reducimos nuevamente. Aquí tejemos solamente un punto y reducimos aquí. Tenemos que reducir a 50 puntos. Además, aquí ya tenemos que ir formando el punto elástico doble. Aquí tenemos ya la pretina, que son 14 filas desde acá. Y ya ahora debemos finalizar costurando punto por punto. Para eso, como es elástico doble, debemos intercalar los puntos como hicimos ya en la manga. Pasamos esto y ahí viene a ser. Este uno viene por ahí, intercalado.
Ahí solamente estoy ordenando los puntos, no estoy tejiendo. Ahí se ha intercalado. Ahora damos la vuelta y pasamos por este lado y ponemos de esta forma y este otro lado. Ajustamos un poco, luego de encima y otro por este otro lado. Lo mismo de ahí. Aquí ya tenemos finalizado la costura que lo hicimos con aguja. Ahora damos la vuelta y de la misma manera debemos doblar de esta forma y costuramos con la misma lana que estuvimos cosiendo el borde. Hasta ahí y luego cambiamos de color. Vamos a tomar ya el blanco que está ahí. Y así vamos a costurar todo lo que es las partes de los pies, los brazos también. Aquí tenemos ya la pierna costurada. Ahora lo que nos falta es unir aquí la parte del centro. Para eso tenemos primero la parte de la espalda, luego irán aquí el lado de los ojales, ahí viene a ser el segundo y lo último será el lado de los botones. De esa forma lo costuramos ya. Con la misma lana que estamos costurando, pasamos en aquí los 3 puntos. Ahí. Y lo otro igual. Los 3 puntos. De esa forma aquí terminamos y continuamos con este otro. Lo mismo haremos en la manga. Ahora ya estoy en la parte de poner lo que son las orejitas. En esta parte para la oreja estoy tejiendo 20 puntos y 30 filas. Son 30 filas. Esta última fila lo vamos a tejer bastante suelto. Porque vamos a finalizar con crochet. Y lo que hacemos es jalar la aguja de esta forma. Llegamos a este lado. Con un crochet lo rematamos. Aquí tenemos ya finalizado. Ahora doblamos. De esta forma. Y empezamos a pasar con la aguja y la lana de esta forma. Hasta llegar aquí. Ahí tenemos ya hasta el final. Lo mismo haremos de este lado. Ahí tenemos y ajustamos. Hasta ahí, no mucho tampoco. Este otro igual. Ponemos aquí, lo cual ya una de las orejitas ya está formado. Ahora ponemos aquí. Y para eso lo que vamos a hacer es, con la cinta métrica tomamos que esto debe ser doblar 3 centímetros. ¿Ya? Ahora de ahí, de los 3 centímetros, volvemos a tomar otros 3 centímetros para señalar aquí con otro color de lana. Ahí. Y de este lado debemos contar 8 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta el centro. 8 las líneas. Ya sabiendo que esto es un punto musgo. Luego, este que está en el centro, esta parte, va a llegar aquí. Tiene que estar aquí en el centro de estos dos. Ahí. Entonces lo que hacemos es poner en este lugar
e insertamos aquí directamente con la aguja y ajustamos. Ahí. Y una vez más. Ahí ya tenemos. Ahora, como ya tenemos ajustado esto, lo podemos quitar las dos lanas extras que hemos usado. Luego viene este otro. Viene ahí. Para eso lo que hacemos es tomar de la esquina y asegurar ahí. Con eso pasamos por este otro lado. Ahora, como tenemos esta otra aguja que hemos trabajado del otro lado, también lo hacemos de la misma forma. Agarramos esta esquina y lo ponemos ahí y aseguramos igual. Al mismo lugar. Ahí. Luego ya tenemos formado esto. Lo que debemos hacer es asegurar de este lado. Damos la vuelta y aquí vamos enganchando. Ya aquí pasamos a este otro lado y de esta forma vamos asegurando. Tomamos y sacamos la aguja aquí. Ahí aseguramos uno y otro de este lado. Más o menos ahí ponemos ahí. Y ahora viene a asegurarse de aquí. Para eso pasamos a ese lado. Ahí. Ahí están ya las dos orejas formadas. Amarramos los dos de estos. Ahora bien, como siempre, vamos a ir midiendo. Esta es la segunda vez que estamos tejiendo el mameluco. Lo otro fue empezando de los pies. Aquí vamos a medir. Esta parte está 14 centímetros, tomando en cuenta de aquí hasta aquí, 14. 45 centímetros. Ya descontando esto de la pretina. La pretina es 5 centímetros, eso ya es adicional. Ahora la manga. La manga de esta parte son 13 centímetros hasta aquí, 13. O el total son 17 centímetros hasta aquí. Ahora, de esta parte, que es el ancho del cuerpo, son 29 centímetros. O el ancho de la pierna, 13 centímetros. El ancho de la manga de esta parte, 10 centímetros. Con esto ya tenemos el segundo mameluco que estamos tejiendo a 2 agujas. Saben, el otro, recuerden que hemos empezado de las piernas y este otro estamos empezando ya de la capucha. Si le ha gustado el video, no olvide dejar su like, compartir y suscribirse.